Buenos días, mis hermanos. A ver, a ver dónde estamos. Hoy toca leer 21 y 22 de primer libro de Reyes. Vamos a iniciar con una oración. Porque darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios porque nos da un nuevo día, una nueva oportunidad. Gracias, Señor, porque cada mañana es una bendición. Porque cada mañana tenemos la oportunidad de ser mejores que ayer. Y que este día tengamos eficacia en lo que hagamos las cosas bien, que lo hagamos con esmero, que lo hagamos con dedicación, que lo hagamos con cariño, que disfrutemos este día, que seamos felices, que gocemos cada minuto, que gocemos cada reto incluso, que seamos justos, que seamos honestos, que seamos correctos en nuestro actuar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones a todas las multitudes que están conectadas. Hoy 21 y 22. Hoy 21 y 22. Acab y la viña de Nabot. Eso está muy fuerte. Fíjense que Acab era débil realmente. Era débil, no tenía convicciones firmes, no tenía esa determinación. Esa madurez emocional. Porque era malo por débil. O sea, hacía lo incorrecto por débil. Porque cuando llegaba el profeta de Dios y le hablaba, pues lo influenciable. Era influenciable. Y su esposa él sí era mandilón, para que vean. Y luego se tiraba a la víctima. Bueno, si hacemos un perfil de él. Sí, si hacemos un perfil de él, un perfil psicológico, vamos a ver muchas deficiencias que él tenía. Y dice que en algún tiempo después, versículo 1 del capítulo 21, después sucedió que un hombre de Jezreel llamado Nabot tenía un viñedo en aquel pueblo junto al palacio de Acab, el rey de Samaria. Y un día Acab le dijo: dame tu viñedo para que yo pueda tener en él una huerta, ya que está al lado de mi palacio. A cambio de él te daré un viñedo mejor, o si lo prefieres te pagaré su valor en dinero. Pero Nabot no quería venderlo. De hecho, la legislación hebrea, los israelitas, dentro de la ley, estaba estipulado que no vendieran su patrimonio. Y si lo vendían por un lapso de 7 años máximo. No permanentemente, porque regresaba otra vez, porque era su heredad. Tiene un trasfondo muy espiritual y muy importante que no vamos a ahondar ahorita porque pues de por sí no nos alcanza el tiempo. Pero Dios no quiere que pierdas tu patrimonio. Y Nabot no quería. Y Acab le ofrecía no ventaja, fíjate, o sea, no lo hacía con ventaja, no lo hacía con el fin de despojarlo, porque le ofrecía pagarle el precio bien, o le ofrecía un viñedo mejor, o sea, más grande quizá, o más fértil. Pero Nabot no quería porque hay cosas que no tienen precio. Hay cosas que no podemos comprar con dinero. Y Nabot no quería porque pues era la heredad de sus padres. Y tenía cariño por aquella propiedad y no quería venderla, no quería deshacerse de ella. Y Acab se puso muy triste. Y ahí es como el sistema, por ponerlo de una forma, el sistema de Dios contra el sistema humano, que no deja de ser corrupto al final del día. Sí, y le dice que Acab se fue a su casa triste, versículo 4, y malhumorado a causa de la respuesta de Nabot.
Y dice que llegó y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Mi esposa seguramente se está acordando De mis cachorros. de sus cachorros. Porque mi esposa dice que cuando están tristes o asustados Sí, asustados o tristes. se pegan contra la pared o contra el piso o contra algo. Los perros en general. Los perros en general, no solamente sus perros. Y pues acá se quedó ahí pegada a la pared, acostado, porque estaba triste. Y llegó su esposa y le dijo, ¿qué tienes? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Le platica la situación y le dice, espérame, Nesquito, así dice mi esposa luego. Muchas veces le digo, no quiero que me soluciones la vida, nomás estoy platicando, no quiero que hagas tú nada. Pero dice Jezabel, tú eres quien manda en Israel. O sea, es que ese pensamiento enfermo de Jezabel, creyéndose que estaba por encima de todo y de todos. Come y tranquilízate, yo voy a conseguirte el viñedo de Nabot. Yo lo soluciono. Y escribió cartas a los ancianos con el sello real y dijo, pónganme en el banquillo de los acusados a Nabot, tráiganse unos testigos falsos que digan que blasfemó contra Dios y contra el rey y mátenlo a pedradas. Y fíjate aquí algo bien triste. Los hombres del pueblo de Nabot, junto con los ancianos y los jefes, hicieron lo que Jezabel les ordenó en las cartas que les habían enviado. ¿Que no tenían criterio? ¿Que no tenían convicciones propias? ¿Que no tenían una idea de justicia y de lo que es lo correcto o lo que es lo incorrecto? Mira, mi hermano, tenemos que aprender a vivir por convicciones personales. Lo que yo creo que es lo correcto. Yo no puedo, fíjense bien. Vamos a pensar que tenemos en la iglesia una práctica equivocada. Yo no puedo ir, si soy miembro de la iglesia, no soy el pastor. No puedo ir y cambiar lo que se hace en la iglesia porque no me corresponde, no soy el pastor. Pero yo no estoy obligado a hacer lo que me están pidiendo que hagan. ¿Sí? Yo tampoco puedo obligar a los demás a que hagan lo que yo quiero que hagan. Pero tampoco estoy obligado yo a hacer yo lo que no creo que es correcto. Porque ¿dónde está mi responsabilidad delante de Dios? Esto ocurre mucho, por ejemplo, en los crímenes de guerra, donde el presidente de tal país ordena a tal ejército que haga tal cosa que no está correcta y los mandos obedecen por seguir la cadena de mando, pero no estamos exentos moralmente delante de Dios, ni siquiera delante de las leyes. Ese fue el justificante de muchos de los capitanes generales y hombres del ejército de Alemania, que ellos se escudan en que estaban siguiendo órdenes, pero ni siquiera eso los exime de culpa, porque igual fueron condenados y fueron culpables de los crímenes de guerra. Y entonces vemos aquí, por ejemplo en el versículo 16, al enterarse Acab de que Nabot había muerto, fue y se apoderó de su viñedo, muy contento. Entonces vemos aquí todas esas fallas de todos los involucrados en esta historia. O sea, vemos a Acab lejos de tener convicciones personales, lo mismo que a los funcionarios y a los ancianos del pueblo de Israel.
cero convicciones, cero ancla de la fe, cero firmeza en lo que crees y en tus convicciones personales. La omisión de la conducta de su esposa también, que aunque él no hizo directamente el mal, lo permitió. Fue omiso. Fue omiso. Y de Jezabel, cómo utiliza la religión, porque los pone a ayunar como símbolo, y a todo el pueblo, ¿no? Dice que a todo el pueblo. Sí. A veces no todo lo que es espiritual o lo que parece espiritual Ajá. de Dios. Lo que pasa es que luego disfrazamos de espiritual para justificar actos reprobables. Por conveniencia, porque me conviene estar bien con el rey, porque me conviene estar... Por ejemplo, ese mismo acto lo vamos a ligar con lo que ocurre en el capítulo 22, que es el último capítulo del primer libro de Reyes. Con eso terminamos. ¿Se fijan cómo avanzamos muy rápido? Avanzamos muy rápido. Vamos libro tras libro con 2 capítulos muy sencillo. Por eso no dejen de leer. En el capítulo 22 está muy ligado con esto, porque pasaron 3 años sin que hubiera guerra entre sirios e israelitas, pero al tercer año Josafat, rey de Judá, fue a visitar al rey de Israel, y el rey de Israel dijo a sus funcionarios, fíjate, aquí voy a ponerte en contexto. Muchas veces Judá e Israel estuvieron en guerra y muchas veces fueron enemigos. Pero en este caso eran amigos, eran amiguis Judá e Israel. Josafat y Acab eran consuegros. Un hijo de Josafat se había casado con una hija de Acab. Y era muy común en aquella época, incluso todavía hay cierta tendencia a esto, de hacer alianzas a través de la familia, a través de matrimonios arreglados, donde de alguna vez, en alguna ocasión, formaban esta alianza a través de matrimonios para llevar la fiesta en paz. Y no siempre es la mejor forma. De hecho, es la peor forma, porque te quedas atado a una alianza que no te conviene, que no es lo correcto, que después ya no puedes deshacerla, porque ahí está esa alianza de familia. Y vemos a Josafat y a Acab, que eran amiguis, y esto provocó la ruina de Josafat, que Josafat era un rey que tenía un buen corazón, que buscaba a Dios, que hizo lo correcto, que hizo lo recto delante de Dios. En la mayoría no era perfecto, pero hacía lo correcto. Pero esa alianza con Acab lo llevó a la ruina. Y el rey de Israel le dijo, ya saben ustedes que Ramot de Galad nos pertenece. Entonces, ¿por qué no hacemos algo para rescatarla del dominio del rey sirio? Y le preguntó a Josafat, fíjate, Acab le pregunta a Josafat. Vemos que Acab era ventajoso, es que tenía muchos problemas de carácter, pero como era miedoso, buscaba la forma de evadir o de darle la vuelta a eso a lo que le tenía miedo. Ahorita vamos a ver. ¿Quieres acompañarme a atacar a Ramot de Galad? Y Josafat, hablador como él solo, yo lo mismo que mi ejército y mi caballería, estamos contigo y con tu gente. Tenemos que tener cuidado en qué guerras nos embarcamos. Tenemos que tener cuidado con quién nos aliamos. Tenemos que tener cuidado en las decisiones que tomamos, porque esas decisiones nos pueden llevar a subir o a bajar. Podemos empeorar nuestra situación o podemos mejorarla. Por eso es muy importante cómo
cómo nos conducimos y qué decisiones tomamos. Y Josafat, como era un hombre que hacía lo recto y buscaba lo recto delante de Dios, pero antes consulta la voluntad del Señor. Que esto es algo bien importante que lo hemos hablado, que Dios tiene que formar parte de nuestros planes, o sea, no tiene que formar parte, Él tiene que hacer los planes. Yo tengo que seguir, siempre es importante, Señor, ¿qué es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que debo de hacer? Antes de tomar una decisión importante. Y Dios nos va a dar claridad acerca de lo que debemos de hacer. Y dice que el rey de Israel reunió a los profetas, que eran cerca de 400, y los consultó, y todos los profetas daban buenas noticias. Sí, vas a vencerlos. Incluso unos se fabricaban cuernos de metal para decir así vas a destruir a Siria. Y le dice Josafat, acá hay uno más. O sea, hay uno más porque como que no les creía a estos choretas, ¿no? No les creía, como que no les satisfizo la respuesta. Y pide consultar a uno verdadero. A uno de veras. Y fíjate, ¿por qué estos profetas daban esos tipos de profecías? Porque los profetas muchas veces vivían a costa del gobierno, del rey. Y trataban de complacer a veces los profetas al rey, de darle la respuesta que el rey estaba esperando. Y esto me lleva a pensar y me lleva a relacionarlo como a veces los pastores que viven a ver si está ya llegó la hermana Eunice, porque a veces la hermana Eunice no puede encontrarnos, pero no, ahorita quería checar si ya estaba aquí sí, para que pudiera vernos, exactamente. Dejen hacer aquí un movimiento. Ok. A veces los pastores, como viven de la iglesia, viven de los diezmos, se sienten muy obligados a tener esa popularidad o esa aceptación o ese que no se le vaya a la gente. Y eso los lleva a predicar a modo. Es a veces tan difícil ver cómo pastores no siguen la guianza del Espíritu Santo y más bien lo que quieren es buscar el no perder personas. Y eso es malo, mi hermano, eso es muy malo porque se contamina el Evangelio, se pervierte, se diluye, se adultera el Evangelio y no podemos vivir de esta manera. Y también los profetas vendidos a modo. Sí, los profetas a modo. No sé si han visto tantas publicaciones que hay en las redes sociales donde hoy viene tu milagro en camino. Digo, de unos va a venir su milagro, de otros no va a venir su milagro, de otros nunca va a venir ese milagro porque lo que piden está fuera totalmente de la voluntad de Dios. Entonces, yo no puedo decirles, hoy viene tu milagro. Porque cada quien, no sé, si aquí somos 10 o 15 o 20 personas conectadas, no va a venir para todos un milagro el día de hoy. Quizás para algunos sí, para otros no. Quizás para algunos Dios le va a decir, hijo, lo que me estás pidiendo es totalmente inaceptable. Quizás para otros va a decir, hijo, ahí no necesitas milagro, ponte a dieta, haz ejercicio, ponte a trabajar. Échale más ganas. Échale más ganas.
quizás a otro va a decir, hijo, descansa, confía. Es decir, ve una peliculita para que descanses. No sé, para todos va a ser diferente el mensaje. Y aparte que acá buscaba ese sesgo que muchas veces tenemos, donde queremos escuchar lo que queremos creer. Uh-huh. Y queremos que nos digan, y cuando escuchamos un mensaje que no nos gusta, no publicamos amén. No publicamos yo lo creo, yo lo recibo. Porque nomás queremos escuchar eso, que Dios va a dar milagros, y que Dios va a hacer, y que Dios me va a dar, y que Dios me va a abrir puertas. Y eso enferma, mi hermano, eso enferma. Eso lleva a la ruina, porque ¿de qué sirve tener 1000 billetes de a 150 pesos si son falsos? Ese es un sesgo, se llama en psicología sesgo cognitivo. A ver, explícanos, hermosa. Decía que en psicología se llama sesgo de confirmación, donde nomás estamos atentos a lo que queremos escuchar, a lo que nos gusta, a confirmar eso que creemos. Y de nada sirve. Si yo tengo una maleta llena de billetes falsos, no sirven. Son pancholares, no sé, los viejos se han de acordar que salían en el Chocomil unos billetitos que se llamaban pancholares. No sirven. De nada sirve que tengas profecías y palabra y promesas y todo, si no son de Dios, no son válidas. Entonces, es importante buscar la voluntad de Dios, buscar el proyecto de Dios. No puedo yo hablarle a Dios para darle la agenda y decirle qué es lo que Él debe de hacer. Debo de platicar para que me platique sus planes y yo ejecutar los planes. Y si yo trabajo conforme a los planes de Dios, las cosas van a resultar. Le dice el rey de Israel, de Judá, hay uno más por medio del cual podemos consultar al Señor. Dice Acab a Josafat, hay uno más, es Micaías, hijo de Imlá, pero lo aborrezco, porque nunca me anuncia cosas buenas, solamente cosas malas. Pues ¿cómo te va a anunciar cosas buenas si haces cosas malas? O sea, ¿cómo quieres que Dios te dé luz verde cuando lo que quieres es hacer el mal? Quieres aprovecharte de la viña de Nabot. Quieres estar complaciendo a tu esposa Jezabel. ¿Cómo quieres que te anuncie cosas buenas si llevas al pueblo a la idolatría? Eso le diría yo como Josafat a Acab. ¿Cómo quieres que te anuncie cosas buenas? Alinea tu vida delante de Dios. No se trata de que me prediquen conforme a lo que yo quiero, porque de nada serviría, porque sería una farsa, sería una fantasía, estaría construyendo sobre la arena. A ver, esposa, ¿quieres compartir? No, te digo, estaba pensando que nada más sería reforzar su propia distorsión o su forma de pensar. Sí, o sea, el que nosotros estemos creyendo y vemos a veces iglesias, les he dicho, hay dos tipos de iglesias que crecen muy rápido. Hay dos tipos de iglesias que son muy populares. Una es la iglesia que le está diciendo, o el pastor que le está diciendo a la iglesia lo que quiere escuchar. Dios te va a bendecir, tu milagro viene en camino, cielos abiertos para ti. No sé si se fijan ese tipo de mensajes que están muy marcados. Cielos abiertos para ti, finanzas desatadas, el Dios de milagros, bla, 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 bla. Cosas buenas que te van a pasar. Eso tiene mucha aceptación porque
La gente quiere escuchar cosas buenas. Otro tipo de mensajes que tienen mucha popularidad es totalmente lo contrario. Porque, porque hay una necesidad de pagar la gracia de Dios. Es una necesidad del ser humano que dice que si me duele mucho, es muy efectivo. Entonces, entre más me duela, más efectivo va a ser. Y está reforzado por frases como si no duele, no funciona, ofrenda hasta que duela y ese tipo de cosas. Entonces son una especie de masoquismo que hay, un masoquismo espiritual, donde les gusta que les estén condenando y que les estén regañando y les estén diciendo que si no se portan bien se van a ir al infierno. Y como sienten el evangelio muy duro, entonces dicen, debe de ser el bueno, porque es muy duro. Y lo refuerzan con textos mal enfocados o mal interpretados, como la senda, la senda estrecha y el camino ancho, el camino estrecho. Entonces, esas iglesias condenatorias también tienen mucho éxito. ¿Qué es lo más difícil? Un cristiano, un hijo de Dios racional, porque implica estudiar, porque implica estar atento, porque implica esforzarse en analizar. Ese tipo de cristianos son menos, son pocos, porque no les gusta, a la gente le gusta, tú dime qué es lo que tengo que hacer. Implica confrontar. Implica confrontar y analizar, porque dime qué hago, nomás dime qué hago. O sea, no me pidas que analice ni que estudie, nomás dime qué es bueno y qué es malo. Dime qué debo de hacer y eso hago. Eso lleva a una iglesia que no piensa, que no analiza, que no refuta, que no cuestiona. Y es bueno cuestionar. La iglesia de Berea cuestionaba a Pablo y decía, vamos a ver si lo que Pablo dice es lo que de verdadmente dice la palabra de Dios. Y por consecuencia, si no razona en ese sentido, pues se afectan sus emociones y su conducta como las de acá. Y cuando nosotros leemos la palabra, por eso es tan importante leer la palabra. Yo quiero predicar un evangelio real, un evangelio que funciona, un evangelio que transforma, un evangelio que te lleva a una relación íntima con Dios. Y la única forma que tenemos para hacerlo es conociendo lo que hay en el corazón de Dios, conociendo lo que Dios te dice, a ti en forma personal. Sí, Dios nos lleva como iglesia por un camino y el pastor es el encargado de que sigamos este camino, que es, el pastor tiene que ser responsable de que el camino que está siguiendo la iglesia es el correcto, no como la iglesia de Éfeso o de la Odisea. Pero individualmente todos tenemos la responsabilidad, porque lo que Dios pide para mí es diferente que lo que Dios pide para ti. Porque mis pensamientos son diferentes a los tuyos. Entonces Dios nos va dando palabra y tenemos que pedir a Dios que nos dé su proyecto, que me dé su plan y no querer hacer lo que yo quiero, porque eso me va a llevar a la ruina. Y le dice, Josafat, no digas eso. Entonces fueron a traer a Micaías. Y vemos que un montón de profetas le decían al rey. Uno le decía, Sedequías, hijo del versículo 11, se había hecho unos cuernos de hierro, fíjate, hasta producción le metió ahí, o sea, y gritaba, así ha dicho el Señor, con estos cuernos atacarás a los sirios hasta exterminarlos. Porque luego así los falsos profetas sacan su show
Y hacen, ay, qué vergüenza me da. De verdad me da vergüenza. Lo malo de las redes sociales es que se exponen las ridiculencias y los absurdos de tantos falsos profetas que hay. Que lo que quieren, ¿qué es lo que quieren? Pues sacar el dinero a la gente. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le dijo a este: todos los profetas sin excepción han dado una respuesta favorable al rey, así que te ruego que hables como todos ellos y anuncies algo favorable. Micaías le contestó: juro por el Señor que solo diré lo que el Señor me ordene decir. Quiero tomar la palabra de Micaías y decir como Micaías: voy a dar la palabra que Dios quiere que dé. Voy a predicar lo que Dios me ordene que diga. Para mí es lo más difícil o lo más delicado, no es la preparación del mensaje de domingo a domingo, o de día con día, o de jueves a jueves. Es compartir fielmente lo que la palabra de Dios enseña. Hay cosas que si no se analizan favorablemente o fielmente, cosas del Antiguo Testamento, no cuadran con el Nuevo Testamento porque son diferentes formas. La gracia hace la diferencia. Entonces tengo que analizar de una forma correcta el Antiguo Testamento para que encaje perfectamente con el Nuevo Testamento, con el significado profundo, real y honesto de la palabra de Dios en su conjunto, para no desviarnos ni un grado siquiera de lo que la palabra de Dios nos enseña, ni un grado. Y entonces es tiempo. Ya es hora. Ya es hora. Bueno, Micaías le dice: no, la verdad es que te va a cargar el payaso. La verdad es que te va a ir mal y vas a perder y vas a morir. Dice el rey de Israel a Josafat: ¿no te he dicho que este hombre nunca me anuncie cosas buenas, sino cosas malas? Y aquí la pregunta es: ¿por qué Josafat siguió yendo? Y luego lo engaña Acab y le dice: vete tú disfrazado como si fueras yo. Porque tenía miedo Acab. ¿Cómo no tenía la confianza de las profecías que le habían dado 400 profetas? Y ahí fue donde pierde la vida Acab. Si lees toda la historia, ves que querían matar a Acab. Pero como iba disfrazado, lanzó una flecha al azar, pero nada ocurrió al azar. Ahí fue cuando murió Acab. Entonces, esto nos enseña, mi hermano, que si algo tenemos que cuidar es hacer el proyecto de Dios y la voluntad de Dios. Pues se nos acabó el tiempo, como siempre no nos alcanzó, pero nos vemos el día de mañana en punto de las 8. ¿Dónde vamos a estar? No sabemos, pero allá donde esté, de ahí transmitimos. Amén. Bendiciones. Despídete, hermosa. Saludos. Saludos.